Vamos con el ejercicio number one, que dice, si A es proporcional a la suma de B y C. A ver, aquí quiero contarles una anécdota que pasó, ¿no? Por eso les decía que a veces estamos, y eso está en los libros, ¿ah? Se comete una pequeña deficiencia. La palabra proporcional lo asocian con relación directa, cuando en realidad no es así. La palabra proporcional significa pues que desde el punto de vista matemático afecta la misma cantidad los dos, en algún caso en forma directa y en otro caso en forma inversa. Pero usamos el mismo número, el mismo valor numérico, eso es lo que significa. A eso se refiere el término proporcional. Oye, si tú compraste el doble, pues tienes que pagar el doble. Esa es la idea. Tú das un examen, si hiciste 10 preguntas buenas, te toca una nota. Si hiciste 5, la mitad de nota. Si hiciste el doble nota. Ese es proporcional. Pero muchos lo asocian cuando dice solamente A es proporcional en forma directa. Y eso ya viene de hace mucho tiempo, ¿no? Se viene usando de esa manera. ¿Qué pasó en un examen de la uni? La uni es una fatal, pues. Hay varios jóvenes que no les salió ese ejercicio. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar de esa manera. Profe, el examen dice proporcional, pero no sale. Y mira cómo era el enunciado. El detalle es que la idea es que la magnitud que te mencionan tienes que analizarla, ¿no? Pero yo te decía, ¿qué es una magnitud? Lo que pasa es que en los ejercicios a veces te hablan de letras. A es proporcional a B. Bueno, no saben no tienen ni idea. Ya, pues, lo asumen directo. Pero cuando te mencionan nombres de magnitudes, tú tienes que compararlo con la vida real, cómo se relacionan. Decía, el número de árboles sembrados, así decía la pregunta de la uni, el número de árboles sembrados es proporcional a la contaminación ambiental. Y todo el mundo lo desarrollaba en forma directa. Y si haces eso, ¿qué estarías interpretando? Que si siembro más árboles, contamino más el ambiente. ¿Eso tiene lógica? No. No. La relación era inversa. Pero todo el mundo se agarró de que decía el número de árboles es proporcional a la contaminación ambiental. Pero, profe, dice proporcional y siempre en mis ejercicios que han dicho proporcional tengo que hacerlo directa. Sí, pues, pero lee las magnitudes. Habla de árboles, sembrar árboles y habla de contaminación ambiental. No puedes asumir que es directa. Es inversa. A más árboles, menos contaminación. Menos árboles, más contaminación. Y por eso fallaron en ese examen mucha gente, mira. O sea, no te dejes llevar solamente. Cuando te mencionan nombre de magnitudes, preferible, analízalas. ¿Ya? No te dejes llevar por la palabra proporcional. Proporcional significa numéricamente usan el mismo factor. Algunos en forma directa y otros en forma inversa. ¿Ya? Por favor. Cuando son letras, bueno, asúmelo, no pasa nada, porque las letras son letras. ¿Cómo sabes si hay una relación de P o IP? Entonces, por lo general lo resuelven de P. A es proporcional a la suma de B y C. Profe, no sé quién es A, no quién. Son letras. Y dice proporcional. Bueno, ya, asúmelo directa, porque así lo hacen. ¿De acuerdo? Cuando son letras, pero cuando son magnitudes, yo te recomiendo, acostúmbrate a analizarlas. ¿Ya? Solamente en ese examen he visto que les hicieron ese tipo de preguntas en la uni. En otros, por lo general, lo manejan casi igual como letras. Dice, si A es proporcional a la suma de B y C, entonces, ¿qué escribo? Que se tiene que dividir A con B y C. Ahí está. ¿Qué más? E inversamente proporcional al cuadrado de D. Cuando es inversa, ¿qué se hace? Se multiplica. ¿Ok? Se multiplica. Ahí está. A por D cuadrado sobre A más C. ¿Ya? Luego viene, estos son los ejercicios más sencillos donde solo se reemplaza.
Cuando A vale 2, B vale 3, D vale 6 y va elevado al cuadrado, entonces C es igual a 5. Hallar C, X, cuando A es 9, D es 4 y B es 10. Ahí está. Y listo. Nada más. Eso es lo que se hace ahí. A ver, chibolines. Aquí te queda 36 y acá te queda 8. ¿Está bien o no? Acá te queda 9 por 16 y abajo 10 más X. Entonces, novena te queda 4 y 4 por 2 es 8, se va con el 8. Entonces te queda la unidad en este lado, 10 más X es igual a 16, por lo tanto X vale 6. Solo reemplazar valores. Pero el ejercicio número 2 va más allá de reemplazar valores. ¿Qué dice? La magnitud A cuadrado y B son inversamente proporcionales. ¿Qué tengo que hacer si son inversamente proporcionales? Tengo que multiplicar. Se van a multiplicar A cuadrado con B. Ahí está. Pero luego dice, esa partecita, ¿cómo la entiendes? Cuando A vale 20, es a B como 10 es a 9. Significa que en un primer momento se parece al de acá. Me están dando el valor de A. Pero sorpresa, no te dan el valor de B directamente. Cuando A vale 20, no me dicen cuánto vale B directamente. ¿Qué valor toma A cuando B? Ahí sí, cuando B vale 72. ¿Qué valor toma A cuando B vale 72? Pero, profe, entonces falta este dato. Claro, para que pueda resolver esto falta este dato, pero este dato tienes que calcularlo previamente con el resto de información que te mencionó. Dijo, cuando A vale 20, es AB. ¿Cómo? 10 es a 9. Ah, si quieres saber el valor de B, tienes que desarrollar esta proporción geométrica. Esa forma de enunciado. A es a B, como 10 es a 9, es una proporción geométrica. Resuelves aquí y recién encuentras B, que debe ir aquí. Esa es la variante con respecto al problema anterior. No te lo han dado directamente el valor de B. Entonces, B vale 18. ¿Estamos de acuerdo? B vale 18. Muy bien. Ahora reemplaza, porque eso no es lo que me han pedido. Eso lo reemplazo acá. 18 por 4 es 72. Aquí queda 4. 20 al cuadrado es 400. Viene a dividir, te queda 100. Entonces equivale 10. Y listo. Ahora vamos con el ejercicio número 3. ¿Qué dice? Se sabe que una magnitud A es inversamente proporcional a B cuadrado. A es inversamente proporcional a B cuadrado.
Entonces, desde el punto de vista matemático, se tienen que multiplicar. Pero no te olvides que el análisis cualitativo también es interesante. Aquí viene lo que yo te decía, ¿no? Allá el valor de A, sabiendo que si disminuyen 36 unidades, oye, A tiene un valor original que no lo conozco, pero luego A va a disminuir. 36 unidades. Ese será el valor final o el nuevo valor de A. El anterior disminuido en 36. El valor de B varía en un 25%. Tampoco te mencionan cuál es el valor de B. Entonces al comienzo le digo, no sé su valor, vale B, pues no. Pero ¿qué entiendes con esto de varía? Eso lo hemos hablado anteriormente en otros temitas. Sobre todo, se toma mucho en porcentajes, ¿no? Varía. ¿Cuándo? Y lo hemos mencionado al inicio, ¿no? ¿Cuándo decimos que una magnitud varía? ¿Quién me dice? Una cantidad varía cuando aumenta su valor o cuando disminuye su valor. O sea que la palabra varía no es solamente para cuando aumenta, también se puede usar cuando disminuye. Y entonces viene el dilema. ¿Qué le pongo? ¿Que B aumentó o que B disminuyó? Ahí entra tu teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque la Porque ya ha relación disminuido. es Si no disminuye el otro aumento. inversa. ¿Qué Inverso. pasa si A aumenta? B disminuye. ¿Qué pasa si A disminuye? B aumenta. ¿Qué le está pasando a A? Disminuye. ¿Qué debe pasar con B? Debe aumentar. ¿En Disminuye. cuánto? En 25%. Aumento. Entonces acá le pones 125%. Pero hay que elevarlo al cuadrado. ¿Ah? 25 va. Ahí está. ¿Qué nos va quedando? 25, ¿no? Sobre 16 a menos 36 y B cuadrado. Ya sabes quién se va a ir. El B cuadrado. Entonces 16A es igual a 25A menos 900, ¿no? A vale 100 y listo. Sí, pero La pregunta 4, una similar se planteó en un examen de la Peter también. ¿Ah? Una similar se planteó en un examen de la Peter. Dice, para valores de A no mayores que 18, las magnitudes A y B son directamente proporcionales. Pero para valores de A no menores que 18. Cuidado con eso. ¿Ya? En el examen de la Peter vino de otra manera, pero la idea es la misma. Hay que analizar dos situaciones. Dos nomás. Dos nomás. A y B. Y el valor 18. Dice, para valores de A no mayores, cuidado con esa palabra, no mayor. Si no es mayor que 18 puede ser menor o igual.
menor o igual. Eso es lo que algunos no entienden, que el 18 participa porque es la opción igual, menor o igual. Las magnitudes A y B son directamente proporcionales. Y luego dice, para valores no menores que 18, ¿qué significa no menores? Mayores o iguales que 18. Mayores o iguales que 18. Resulta ser IP. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora miran los valores. Cuando A vale 6, 6 es menor que 18. Lo pongo acá. Cuando A vale 6, B vale 10. Cuando A vale 90, 90 es mayor a 18. Tengo que ponerlo acá. ¿Cuánto vale B? X. ¿Por qué a mucha gente no le sale este ejercicio? Porque relacionan esta columna con esta de acá. Pero no se dan cuenta que no la puede relacionar. El 18 es el intermediario. Esta columna se debe relacionar con la columna donde está el 18, porque la relación de P llega hasta acá, hasta el 18 nomás. No puede pasarse al 90. Y el 18 se relaciona luego con el 90 por la relación IP. Entonces aquí aparece otro valor desconocido. Ahí va a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces mira qué hacemos. Primero trabajamos en la zona directa. Primero trabajamos en la zona directa. Y se divide 6 con 10 y 18 con B. Entonces B vale 30. Y luego se trabaja en la zona IP. En esta zona, 18 por B es igual a 90 por X. Entonces 18 con 90 se simplifica. Y como B vale 30, el 5 pasa a dividir. Y X vale 6. Y ya salió. Lo que te decía hace un momento, ¿no? Va a venir en enunciado de problemas. Va a venir en enunciado de problemas. Dada 3 magnitudes A, B y C, ¿qué se cumple? A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Cuando C permanece constante. Ya te he dicho que esto así se tiene que analizar desde el punto de vista matemático, así que no te preocupes por C. La raíz cuadrada de A es inversamente proporcional a C. Y B permanece constante. Y te preguntan qué sucede con el valor de A cuando B se cuadriplica y se disminuye en 1/3 de su valor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí vamos a aplicar una de las propiedades que hemos mencionado. En primer lugar, si yo quiero relacionar a las tres, no puedo, porque una cosa es A y otra cosa es la raíz cuadrada de A. Entonces tiene que ser el mismo A. Y ahí entra a tallar una propiedad. ¿Qué dirías? Profe, hay una propiedad que Pero se dice podrá. que yo puedo elevar a un exponente racional. Yo puedo elevar a un exponente racional. Ah, y esto no cambia, pero ya no sería raíz cuadrada de A, ahora sería A.
Y ahora sí puedo escribir una sola formulita. A es inversamente proporcional con el cuadrado de C. Se tiene que multiplicar. Y se tiene que dividir con la raíz cuadrada de B. Ahora quiero que aprendas esta partecita que es interesante. Que te va a ayudar inclusive para la física, ¿ya? Si yo le pongo constante, yo le puedo poner un K. Y como yo quiero evaluar a A, despejo el A. Y la constante, tú sabes que no cambia. Y como las otras van a cambiar, olvídate de las letras. Solo trabaja con los números. ¿Ah? Aquí yo le llamo un nuevo A. Porque va a ser un nuevo A, pues. Y solamente juego con los valores numéricos. ¿Qué pasó con B? Se cuadriplica. Pongo raíz cuadrada de 4, porque acá se va a multiplicar por 4. Y en C disminuye en 1/3, cuidado, disminuye en 1/3. C originalmente toma el valor 1, hablando en fracción. Disminuye 1/3, o sea que C va a quedar reducido a 2/3 de su valor. Este C va a quedar multiplicado por 2/3, pero elevado al cuadrado. Raíz de 4 es 2. Y acá te queda 4/9. Extremos y medios. 18/4. Simplificado. 9 medios. Y a veces te dan la respuesta en fracción, como a veces te la pueden dar en porcentaje. Yo puedo multiplicarlo por 100 y lo saco en porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en fracción aprende a interpretar. En primer lugar, el resultado. ¿Ya? Este nuevo A es 9 medios del valor inicial de A. Ahora, tengo que saber entender este resultado. Como estamos en fracción, la unidad representa el valor original. Si la fracción final es propia, escúchame bien, propia, menor que la unidad, entonces si me sale propia es menor que la unidad, es menor que el número original, yo digo que ha disminuido. Si la fracción que me queda, como este caso, es impropia, es mayor que la unidad, es mayor que su valor original. Entonces digo que aumentó. Conclusión. Aumentó. Pero, profe, ¿aumentó en cuánto? Réstale la unidad. Aumentó en 7 medios de su valor. Así, no es que aumenta 7 medios nada más, no. Aumentó en 7 medios de su valor original, de su valor inicial. ¿Qué le pasó a A? A aumenta en 7 medios de su valor. ¿Estamos de acuerdo? Repito, si te sale fracción propia, recuerda que la fracción propia es menor que la unidad. Y la unidad representa el valor inicial u original. Si sale menor, es que ha disminuido. Si sale fracción impropia, es mayor que la unidad. Por lo tanto, se concluye que ha aumentado. ¿Cuánto ha aumentado? Quítale la unidad. Pues. Pero es 7 medios de su valor. No es solamente aumenta el número 7 medios. No. 7 medios de su valor. ¿Estamos de acuerdo, Chibolín? ¿Cuál es la clave entonces? La clave es la D. La clave es la D. Pasamos al ejercicio 6. El valor de una seda es directamente proporcional al área.
Te das cuenta que ahora ya usan nombres, ¿no? Habla del costo de una seda. Habla del área. Y habla del peso. Entonces te dice, el costo de una seda es directamente proporcional con el área, pero es inversamente proporcional con el peso. Entonces aquí sacas tu formulita. Si es inversa con el peso, se multiplica. Y si es directa con A, se divide. Entonces, a cada magnitud le puse una letra. Y mi ejercicio se parece al ejercicio de letras. Entonces solo tengo que reemplazar valores. Eso sí, cuando te mencionan magnitudes, ten cuidado con las unidades. Los valores iniciales y los valores finales o nuevos valores o los primeros y los segundos grupos de valores tienen que tener las mismas unidades. Caso contrario, podrías equivocarte. El área, 2 metros cuadrados. Acuérdate que el área te lo están dando en metros cuadrados. 50 gramos de peso. El peso lo están poniendo en gramos. Costaba 100 soles. En soles. ¿Cuánto costará? X en costo. Un área de 3 metros cuadrados. Esto también fue en metros cuadrados. O sea, no hay problema por ahí. 100 gramos de peso. El peso también está en gramos. Porque vaya a ser que te lo pongan en kilogramos y ahí sí ya fuiste, ¿no? O el área en centímetros cuadrados y ya fuiste. ¿Correcto? 100 gramos de peso. Ya muy bien. Entonces, se va el 100. Cuesta 75 soles. Y listo. Ya es un problema donde participan nombres de magnitudes. Entonces ahí se resuelve igual que la de letras, pero teniendo en cuenta siempre las unidades. 2 veteranos de guerra tienen concedidas grandes pensiones que son directamente proporcionales a la raíz cuadrada del número de balazos que recibieron. Entonces, la pensión le llamo P, el número de balazos lo llamo B. Entonces te dice que las pensiones son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, lo vas a dividir. Ahí está. Entonces dice, el primero recibió 24 balazos más que el segundo. Al segundo le pongo que ha recibido X balazos. El primero recibió 24 más. Y sus pensiones son de 91 y 65. Lógicamente el 91 ese es al que recibió más balazos porque dijo que la relación es directa. Y 65 al que recibió menos balazos. ¿Cuántos balazos recibió el segundo? Recuerda que el segundo recibió X. Te piden, o bueno, en mi ejercicio hallaríamos X. ¿No? Deseaba. Ahí está. Y elevo al cuadrado. Entonces aquí tienes 49. Y la X se va a multiplicar para allá. Aquí tienes 25. Y esto se queda sin raíz, pasa a multiplicar al otro lado. Entonces 24X equivale a 25. Y listo. Pasamos
al ejercicio 8. Pasamos al ejercicio 8. El ejercicio 8 te dice, en el recorrido de un taxi, se observa que el cuadrado del tiempo de permanencia del chofer en el auto varía en forma directamente proporcional al consumo de gasolina. A ver. Ya voy a poner de frente, ¿ya? T de tiempo, T cuadrado. El tiempo de permanencia del chofer en el auto varía directamente proporcional al consumo de gasolina, G de gasolina, e inversamente proporcional a la velocidad. Y la velocidad varía en forma inversamente proporcional al peso del pasajero. Para un pasajero robusto se consume 4 galones de gasolina. A ver, vamos a ver. Primero acá. Cuando lee la información, para un pasajero robusto se consume 4 galones de gasolina en un recorrido que dura 8 horas. ¿Cuántos galones de gasolina se consumirá en un viaje que dura un cuarto de día con otro pasajero cuyo peso es los 3/4 del anterior? Cuando tú ves la información de los datos que te están dando, los datos que te proporcionan, te das cuenta de un detalle. No te dan datos de velocidad. No te dan datos de velocidad. Por lo tanto, tienes que efectuar una estrategia para sacar a la velocidad de ahí. ¿Ah? Y esa estrategia es con lo que hemos hablado. Y esa estrategia tiene que ver con lo que hemos hablado. Observa. Tú dirías, profe, ¿qué pasa si T aumenta y la relación es inversa? Bueno, T cuadrado aumenta. La velocidad disminuye. ¿Por qué? Porque es inversa. Como esta velocidad es la misma que está acá, tienes que ponerle la misma flechita. Si la velocidad está disminuyendo, como la regla es inversa, este debe aumentar. Y ahora me haces una comparación con estos dos. Como tienen la misma flecha hacia arriba, ¿cuál es la conclusión? Que T cuadrado es directamente proporcional con el peso. Y ahora utilizas esto y utilizas esto y la velocidad no la necesito. ¿Te das cuenta o no? La velocidad ya no la utilizo. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería mi formulita? T cuadrado. Se tiene que dividir con los dos, con el producto GP. Y chao velocidad. Ahora sí, recuerda que el viaje original era de 8 horas. Se habían consumido, creo, 4 galones de gasolina. Un cuarto de día, 24 horas entre 4, 6 horas. ¿Cuánta gasolina? Si el peso del pasajero era 3/4 del anterior. ¿Ya? 3/4 de P. Entonces P con P se van a penar. 64 entre 4 es 16. 16 pasa a multiplicar, acá te queda 12x. Entonces x vale 3 galones. Pregunta, ¿estuvo difícil? No. Mira cómo arreglamos ese detalle, ¿no? Y hay problemitas así, donde te dan varias magnitudes y después una de ellas no aparece en el conjunto de datos. Hay que ver la forma de sacarla de ahí.
9. También vino en un examen de la Peter, los diamantes. Habla del costo. Habla del costo. Y habla del peso. Mucho cuidado acá, ¿no? Mucho cuidado acá. Tú coges una manzana, la colocas completa, tiene un peso, pártela y la colocas todos los pedacitos, vuelve a pesar igual. Mientras no haya pérdida de líquido ni de masa, el peso es el mismo. El peso por pedazo o el peso completo. Entonces eso nos da una idea de la solución acá. Decimos lo siguiente, los dos pedazos que se han partido son entre sí como 2:3. Y originalmente el diamante completo costaba 1.500 y te piden la pérdida que se ha obtenido. Entonces tú colocas esto primero. Mira, tú sabes que aquí se va a dividir de esta manera. Porque dice que el costo es directamente proporcional con el cuadrado del peso. Originalmente costaba 1.500. Luego se ha partido en dos pedazos. El costo del pedazo 1 y el costo del pedazo 2. Pero los pedazos en que se ha partido son proporcionales a 2 y 3. Eso habla del tamaño del objeto. El objeto se ha dividido en tamaños proporcionales a 2 y 3. Normalmente pensamos siempre que el objeto es homogéneo. Entonces, si es homogéneo, los pesos también se distribuyen en forma proporcional. Si uno tiene el doble de tamaño que el otro, tendrá el doble del peso que el otro. Si los pedazos son proporcionales a 2 y 3, sus pesos también son proporcionales a 2 y 3. Pero cuando yo junto estos dos, me tiene que dar el peso total. O sea, el peso total es 5. Hablando primero de peso, estoy analizando al peso. Y luego analizo la relación con el costo. El costo no es directamente al peso, sino a su cuadrado. Ahora recién lo elevo al cuadrado. Porque esa es la relación con el costo. ¿Ya? Muy bien. 1.500 entre 25 te da 60, ¿no? Y acá te queda costo 1 sobre 4. Y luego tienes que 60 es costo 2 sobre 9. Entonces, el costo 1 sería 240. Y el costo 2 sería 540. La pérdida de dinero sería, ¿cuánto me iban a pagar por el diamante completo o entero? 1.500. ¿Cuánto me han pagado por parte? 240 más 540. 780. ¿Cuánto se perdió? La diferencia. 720. Esa es la pérdida que se ha provocado. El problema 10 también es un problema interesante. ¿Por qué es un problema interesante? ¿Por qué crees que es interesante? A, B, 2, X, 898, 3, 24, Y 21. En el siguiente cuadro muestra los valores de las magnitudes A y B que guardan cierta relación de proporcionalidad. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Guardan cierta relación de proporcionalidad. O sea, no te dice si es directa o inversa. Tampoco puedes asumir que es directa. Calcule X más Y. ¿Qué se hace ahí? Dos análisis primero.
Análisis yo le llamo siempre cualitativo y luego cuantitativo. Primero, veamos cómo variaron. ¿Cómo variaron? Y tomo dos columnas referenciales. La primera y la última. Yo digo, el valor de A pasó de 2 a 98 y el valor de B pasó de 3 a 21. ¿Qué le pasó al valor de A? ¿Aumenta o disminuye? Ese es mi primer análisis. Aumenta. ¿Qué le pasó al valor de B? También aumenta. Conclusión, ¿qué relación hay? Directa. Directa, por ejemplo. Pero eso no es suficiente. Ahora viene la parte numérica. Mira que por allá el costo es directo, pero no con el peso, sino con su cuadrado. Entonces mi duda es, ¿se queda así o alguno de ellos tiene un exponente diferente de 1? Hay que analizarlo ahora numéricamente. Y recuerda que para analizar numéricamente solamente uso a la multiplicación, te he dicho. Profe, B se está multiplicando por 7 para que de 3 pase a 21. Pero A se está multiplicando por 49. Y 49 es 7 al cuadrado, profe. Entonces mira cómo lo interpreto. A toma el numerito que afecta a B y lo eleva al cuadrado. A lo coge a B y lo eleva al cuadrado. Así lo interpreto. Entonces ya sé lo que tengo que hacer. Ya tengo mi formulita. Conclusión, se tienen que dividir. Y listo. Problema resuelto ya. Lo más difícil ya está. Ahora el resto es reemplazar valores. Toma esto. Y tomo esto. Vuelvo a tomar el 2 con el 3 y ahora tomo esta columna. ¿24 entre 3 es 8 al cuadrado? 128 sale X. Llévale 6. Resolviendo en aspita. Te han pedido X más Y. Y listo. Nos dan una gráfica. Tú ya sabes, o bueno, ya te explicamos cómo es en la gráfica, es el análisis. Te dan una rama de una hipérbola equilátera. Y te dan las coordenadas B con 2. Por acá te dan 200 con 3. Y por acá te dan A con 600. En el eje horizontal habla de número de obreros. Y en el eje vertical habla del número de días. Entonces tú por gráfica, ¿qué deduces? Tú por gráfica deduces que la relación es de tipo IP. Entonces, ¿qué tengo que hacer, profe? Las coordenadas de los puntos, multiplicarlos, nada más. Formas una ecuación entre estos dos y luego una ecuación entre estos dos. Entonces B vale 300 y A vale 1. Te pidieron A más B. Y listo.
¿Qué pasa en las transmisiones por ruedas? Hay tres tipos de transmisiones. Que también recuperación hay, profe. Claro, hijo. Así como el COVID te recuperas, acá también. Entonces, tenemos la transmisión por engranajes. También se le llama ruedas concatenadas. Ese nombre es interesante, lo usan en problemas. Ruedas concatenadas le dicen. Es por la forma como se enlazan ellas, son dientes. A través de golpes. Este viene dando vuelta y encaja en el otro diente, lo golpea por golpe. Y luego viene la transmisión por faja, correa o cadena. La que ustedes han visto en su bicicleta. La diferencia con la anterior es el sentido de giro o rotación. Estas giran en el mismo sentido y estas giran en sentidos contrarios. Pero en ambos casos, el tamaño de la rueda ¿cuál la relación inversa con las RPM? El tamaño de la rueda viene dado, por el radio, por el diámetro o por el número de dientes. El término RPM, no te olvides que son cantidad de vueltas o revoluciones. Recuerda que revolución es sinónimo de vuelta. Una revolución es una vuelta en el tiempo de 1 minuto. Esto es importante saberlo. ¿Ya? Pero luego tienes otro tipo de transmisión. Aquellos que han tenido de repente su bicicleta que decía, su bicicleta de cambio, su bicicleta de velocidades, ¿no? En realidad no son velocidades, pero así nos engañan, ¿no? Lo que pasa es que en la parte del timón viene un selector, un ganchito que permite soltar o jalar un cablecito que suelta o también tensiona la cadena y le permite cambiar de un platillo a otro platillo, ¿no? O sea, cambiar de una rueda que viene ahí hacia la otra de diferente tamaño. Y lógicamente una vez que cambió, a la hora que tú pedaleas, te da la sensación de que has cambiado de velocidad, ¿no? Y por eso le llamaban la bicicleta de cambios o la bicicleta de velocidades. En realidad, no es que tenga velocidades ella, ¿no? Depende de tu esfuerzo muscular, que te va a permitir cambiar de tamaño, ¿no? Cambia de un tamaño a otro tamaño, te va a permitir, lógicamente,
desplazarte de forma distinta y eso es lo que te daba la sensación de que estabas cambiando de velocidad. Entonces, entre ambos hay una pequeña separación de todas maneras. Ese es el detalle, hay una pequeña separación. Al rotar este eje, todas giran al mismo tiempo y a las mismas RPM. Entonces son ruedas unidas al mismo eje. Las RPM de A son iguales a las RPM de B. Listo. Entonces observa tu problema 12, ¿qué te dice? Tu problema 12 te dice, una rueda de 35 dientes da 600 RPM. Entonces tú ya sabes que es inversa, tienen que multiplicarse el número de dientes por sus RPM. Engrana con un piñón que da 180.000 revoluciones por hora. ¿Cuál es el número de dientes del piñón? Mira lo que te dijo, gira 180.000 revoluciones. Pero por hora. Ahí estaba el detalle, por eso es importante saber qué significaba RPM, ¿no? Algunos dicen, profe, RPM, red privada Movistar, no es así. Entonces, tienes que hacer una conversión acá. La hora trae 60 minutos. Y simplifica. Te queda 3.000 acá. Mochas, 2 ceros, 2 ceros. Sexta, 5. Viene a dividir 7 dientes. Y listo. Observa un pequeño detalle, ¿no? Algunos piensan que es cosa de otro mundo, eso es la función de proporcionalidad. Ya observa. Cuando dos magnitudes guardan relación directa, hemos dicho que su cociente permanece constante. Cuando trabajamos en un plano cartesiano, podemos decir X, Y. Una magnitud es X y la otra es Y. Y a la constante le pongo un K y despejo el Y. Y luego cambio a notación funcional y le llamo
f de x. ¿Qué significa? Que esta magnitud es función de esta magnitud. Ya aparece lo que te dan como fórmula de la función de proporcionalidad directa. Simplemente han cambiado nombres. Sigues usando lo mismo que hemos hablado al inicio. Y en la función de proporcionalidad inversa, ¿qué hacías? A por B es constante. Y por X es un K. Espejo Y. Cambio a notación de funciones. Y le llamo que f de X es K por X. Perdón, es K sobre X. Y listo. Y listo. No hay nada nuevo. Solamente que usas notación funcional. ¿Qué dice tu ejercicio número 13? F es una función de proporcionalidad directa. K por X. G. Ahí sí debo cambiar la letra porque vaya a confundir de constante. Si gusta le pones K' o si no G mayúscula. F1 más G de 1 es 51. ¿Qué significa? El 1 se reemplaza en las X. Un K más un G es 51. F de 3 más G de 4. ¿A qué es igual? A 150,25. Reemplaza que estos numeritos se reemplazan en la X. 3K más G sobre 4. Puede despejar la G acá. Y reemplazarla acá. 4 por 3, 12K. Más 51 menos K. Este 4 pasa para allá. Entonces te quedaría 11K, ¿no? Vas a restar 550. K vale 50. Y por lo tanto G vale 1, porque la suma era 51. ¿Y qué te piden hallar a ti? F de 5 por G de 5. Entonces sería K, que vale 50, por X, que vale 5. G, que vale 1, sobre X, que vale 5. ¿Qué termina saliendo? 50. Una de las aplicaciones de las magnitudes es en reparto proporcional y regla de compañía. Pero la Peter casi no ha utilizado regla de compañía en sus exámenes, más está utilizando el reparto proporcional. El reparto proporcional se puede hacer en forma directa o en forma inversa. También podemos hablar de reparto simple o también podemos hablar de reparto compuesto. Este es todo un capítulo, ¿no? De la aritmética, pero no nos vamos a meter
a desarrollar todo el capítulo. Vamos a usar lo importante nomás, lo saltante. Cuando el reparto es directo, dice se reparte 451 en forma directamente proporcional a dos cantidades que están en la relación de 32:9. Cuando el reparto es directo, de frente, ni lo piense ya. De frente ponle su K. Ahora, si los números son muy grandes y no te gusta lo grande, puedes simplificar si es que se puede. Si no se puede, definitivamente tendrás que trabajar con esos números. Pero si todos tienen un divisor en común, puedes simplificarlo y reducir un poquito los números. Y luego tienes que sumar todo esto. 32, 41K, igualarlo al total a repartir. Entonces K vale 11. Pregunta, hallar la suma de cifras de la cantidad menor. ¿Quién es la menor? 9K. 99. La suma de sus cifras. 18. Si A es inversamente proporcional a B, entonces A es directamente proporcional a 1 sobre B. Eso es lo que se hace acá. El reparto inverso se convierte a reparto directo. No se invierte los números porque es inverso, no. Se invierte los números porque se está convirtiendo a reparto directo. El total es 3.600. Lo vas a repartir en forma inversamente proporcional a los números 2, 3, 5 y 6. Como el reparto es inverso y se va a convertir a directo, no puedes usar estos numeritos, acuérdate. Tienes que invertirlos. Esa es la explicación. Ahora, hay una metodología que utiliza una gran mayoría de personas. Por ejemplo, yo si no quiero no la utilizo. Como ya pasó a directo, de frente le pongo su K. Porque yo sí sé sumar fracciones. Y lo resuelvo con K. Pero hay gente que no le gusta, pues. Porque trabajar con fracciones es más fastidioso que trabajar con números enteros. Entonces usan una estrategia que no es obligatoria, por favor, entiende. Porque hay gente que trae ese concepto. Como es inversa, tiene que hacerlo de esa manera. No es correcto. La técnica que utilizan es multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Repito, eso es con la finalidad de no trabajar en fracciones. Y lo acompañan del K. Solo para evitar el trabajo con fracciones, no es para otra cosa. Y si no quieres, no lo hagas. Pero te voy a decir que la gran mayoría le gusta usarlo. Sumamos. 25, 31, 36. ¿Qué hacemos con ese 36? Lo igualamos con el total a repartir. ¿Cuánto vale Tuca? ¿Qué te piden? La diferencia entre la mayor y la menor.
Bueno, ahí te ayudó el no trabajar en fracciones, ¿no? El que puedes visualizar rápidamente quién es la mayor y quién es la menor, porque de repente con fracciones podrías confundirte. Pero repito, no pienses que es obligatorio. ¿Y por qué te recalco esto? Porque pasó en un examen de admisión. ¿Qué pasó en un examen de admisión? En un examen de admisión vino algo así, ¿no? Repartí, por ejemplo, 48,000 soles. En forma inversamente proporcional a los números 2, 6, 12, 20, 600. Así viene un examen de la Peter. Entonces, ¿qué hizo la gente? Profe, a mí me han enseñado, sí lo sé. Bacán. Primera parte, un medio, profe. Muy bien. Segunda parte, un sexto, profe. Tercera parte, un 20avo, profe. La última parte, que no sabía ni qué parte era, 1/600. Pero esta sucesión, Profesor, le faltó el 12. no importa, ya 12. Esa sucesión es archiconocida. 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, 24 por 25. Entonces son 24 partes que te pidieron. Pero mira los salvajitos que hicieron. Quisieron sacarle mínimo a todos ellos, pues. Porque así les enseñaron, con mínimo. Nunca le dijeron que eso no es obligatorio. Y yo le digo, ¿por qué no sumaste en fracción? Es que, profe, a mí siempre me han dicho con mínimo. Y al sumarlo en fracción te quedaba una serie bien sencilla. 1 por 2, que es el primero. 2 por 3. 3 por 4. La más básica todavía te pusieron. 1/24 por 25, todo multiplicado por K. Oiga, profe, esta serie solamente sube él, ¿no? Claro, solamente subía él. 24/25 por K lo igualabas a 48,000. Y el problema estaba resuelto en un santiamén. Y listo. Y luego respondías lo que te pedían. Pero ¿por qué no lo hizo la gente? ¿Por qué se truncó? ¿Por qué no pudo terminar de resolverlo? Porque todo el mundo o todo el tiempo resolvió sacando mínimo. ¿Es obligatorio? No. ¿Que la mayoría lo usa? Sí. Pero si quieres no lo uses. No pasa nada. Y en ese examen no era conveniente sacar el mínimo. Era conveniente trabajarlo en fracción. Pero ¿cuándo se enteraron? Cuando hicimos solución del examen. 16. 3 pastores A, B y C llevan 17, 14. Uno parecido vino en la Peter, pero vino con 3 agricultores y un obrero que iba a ayudarles a hacer una zanja que pasaba por las 3 chacras. Y la longitud de la zanja en cada chacra era esto. Y contratan un ayudante para que les ayude a hacer la zanja. Y todos hacen una longitud igual de zanja, decía.
En este caso sumas todos los panes y los repartes en partes iguales, o sea, entre 4. 11 panes a cada uno. Igualito hacías en ese examen de la Peter, sumabas la zanja, la longitud de la zanja en cada uno de los terrenos, lo repartías entre los 4, los 3 agricultores y el obrero. La misma chola. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Todos comen 11. Lógicamente no tenía panes, pero sí tenía el estómago vacío y hambre, ¿no? 17 menos 11 es 6, 14 menos 11 es 3 y acá es 2. Si tú sumas, ahí están los 11 panes que le dieron a él. ¿Y él qué hace? Él deja 44 soles para que se repartan los que le han dado el pan. En otras palabras, él les paga los panes que le dieron. No, te voy a pagar. Tú me has dado pan, pero como que te lo voy a comprar. Te voy a comprar tus panes que te han sobrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ti te pago por 6 panes, a ti por 3 y a ti por 2. Y el K haría las veces del precio del pan. Entonces tú lo sumas y esto es lo que tiene que pagar. Y él pagó 44 soles. Quiere decir que un pan cuesta 4 soles. En época de COVID. Pregunta, ¿cuánto le toca hacer? ¿Cuál es la respuesta? 2K. 8 soles. Y listo. Solo tenías que darte cuenta que es un problema de aplicación del reparto proporcional.